Estamos ya aquí de regreso con Horas Extras. Doctor Julio Jacín, Cristino del Castillo como productores de este espacio. Adelante. Bien, decíamos en la pausa que este programa tiene la tranquilidad del día, de la cuarentena, de que es un canal que no está comprometido, sino con nosotros mismos después que termina. Así que nosotros tenemos la tranquilidad del tema, del tiempo y de que si después que se vencen las 2 horas de horas extras es necesario seguir, seguimos o repetimos para los que, porque hay gente que está viendo películas, hay personas que están haciendo ejercicio y generalmente durmiendo, ¿verdad? Oh, Así es que, pero yo estoy viendo la audiencia, doctor, por lo menos por el Facebook nos está viendo bastante personas, déjeme decirle. bueno, es que no tienen oficio. Así que hay gente que Tienen desde y que no le queda más que ver horas extras, que es en vivo. estamos en vivo. Bueno, doctor Cristino Carlos, en el 2005 el gasto estatal sería de 1.2 billones, 58% más que en el 2019. ¿Qué es eso, Cristino? En el 2005. 25. En el 2025 sería de 1.2 billones, 58% más que este año que acaba de terminar. Es lo decir, que creo que se refiere es al déficit, ¿verdad? no, el gasto estatal. Ajá. No, una parte del presupuesto, porque el presupuesto se divide en dos, ¿verdad? Sí, Eso claro. es lo que el Estado va a gastar. Hay otra cosa que es... Eso es en el año 2025. Sí, no sé si ahí está incluida el pago de la deuda externa. Porque si es así, entonces... Bueno, el gasto del sector público del país en el año 2025 sería de 1.2 billones después de atravesar por la crisis generada por el COVID, previendo que en los próximos 5 años los gastos estatales habrán tenido un crecimiento acumulado de 58.7 al compararse con el 2019, año en que estos representaron un total de 757 mil millones. Desde el 2015 al 19, los gastos del gobierno han crecido anualmente unos 55.500 por año. Pero se estima que para el 2025 tendrá un aumento promedio de 14.170, es decir, un promedio de 18.670 millones más que después de la pandemia del 2020. El tribunal, esa es una noticia. Tenemos que, sí, el tribunal. Naturalmente, antes de pasar a la otra, yo creo que es muy difícil tú estar hablando de proyecciones si todavía no se sabe exactamente cuáles serán los efectos de esto, si no se sabe terminación de nada. No, claro. Hay es decir, que yo creo que ahí tiene que haber unos señores que hacen predicciones astrológicas con mucha base, pero... Mucho depende del tiempo que mantendremos la economía en la situación de parálisis en que está actualmente. Sí, pero hay que saber si esto el tamaño de la crisis va a depender de eso. Doctor, el problema es que uno no sabe si la crisis va a descender o si vamos a salir pronto de ella. ¿Y qué va a pasar después de finalizar? Porque acuérdate que la economía del país también, cuando esto termine, tiene que tener otro camino, ¿verdad? Sí. Ese es un tema. El Tribunal Constitucional tramita el pedido de la Junta de que asuma el gobierno si no hay elecciones. ¿Quién propuso eso? Eso lo propuso Emanuel Esquea Guerrero conjuntamente con... con un grupo de abogados de él. La LANE, ¿cómo es que se llama el que fue director del CEA? Santaella. Santaella. Y hay posibilidad de que la Constitución en algún sitio hable de que la Junta de Gobierno, fuera de que ellos estén encargados solamente de organizar elecciones. Yo realmente no conozco un caso
de un organismo electoral que se haya hecho cargo de la rama ejecutiva y que al mismo tiempo tenga la misión de organizar elecciones. Lo único que dice la Constitución sobre eso es que el día de las elecciones, durante las horas de las elecciones, la Junta es la jefa del país. Bueno, y todos los organismos tienen que ponerse al servicio de... Tiene unas facultades que lo establece la propia Constitución, pero yo no veo cómo el Tribunal Constitucional puede determinar lo que expresamente la Constitución no establece. Ese es un recurso que no tiene absolutamente ningún sentido, porque incluso, bueno, yo creo que hay un vacío en lo que tiene que ver con el asunto de qué hacer en caso de que no se puedan celebrar las elecciones el 16 de mayo, como está antes de agosto 16. Hay un vacío en ese sentido. Lo que hay son interpretaciones y ninguna interpretación conduce a que la Junta Central Electoral puede asumir el control de la rama ejecutiva. Bueno, el problema es que dentro de las cosas que tenemos aquí posible, hay muchas no contradicciones, sino encrucijadas. Hay muchas encrucijadas que hay que tomar un camino. Vamos a ver si nosotros analizamos esa actual, porque una es, ¿va a haber 5 de julio o no? Bueno, si hay 5 de julio, habrá 16 de agosto. Exactamente. Entonces ya no hay ahora. Ellos dicen, hay que prever que no haya. Espérate, dime. Está dentro de la posibilidad que aquí estemos en una situación que nos impida celebrar las elecciones en esa fecha. Lo que se supone es que ya para julio tendremos más o menos la situación bajo control. Ahora, yo le decía a usted, bueno, de un programa que yo hago, que era previsible que algunos sectores, cuando vieran que las cifras no le dan, entonces comiencen a buscar fórmulas para suspender, para posponer las elecciones y sacar al PLD del poder bajo cualquier tipo de alegato. Hasta ahora, lo que se ha venido es manejando la idea de hacer elecciones el 5 de julio. Pero eso era bajo el supuesto de que los numeritos le cuadraban y le eran favorables. Bueno. La situación ha ido cambiando, la situación política del país ha ido cambiando de manera acelerada. Y yo creo que hay un claro posicionamiento de Gonzalo Castillo y eso está preocupando a algunos sectores ya. Bueno, el asunto es que en el amor, en la política y en la guerra dicen que todo se vale, que utilicen lo que quieran. En estado de trámite de la Secretaría del Tribunal Constitucional para los fines de apoderamiento formal al Pleno del organismo, se encontraba este viernes el recurso de inconstitucionalidad elevado a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, mientras el director de campaña del candidato presidencial del PRM, Roberto Furcal, afirmó que la posibilidad de que la Junta asuma el control de no realizarse las elecciones es impensable. Bueno. Pese al cierre de aeropuertos, incautan 350 kilos de cocaína en Bélgica en un avión que salió de República Dominicana. Bueno. Antes de 48 horas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmar que las medidas implementadas por los gobiernos para frenar la pandemia del COVID habrían provocado la interrupción de las rutas de tráfico de drogas por aire, así como una reducción drástica de transporte por tierra. Sin embargo, las autoridades de la Oficina Antidrogas de Bélgica informaron haber confiscado 350 kilos de cocaína enviados en un avión desde República Dominicana hacia Europa. Otra noticia, Zonas Francas de Santiago deciden iniciar la reapertura de 40 empresas el día siguiente al 17. El 17 se vence el estado de excepción. Al parecer, la reanudación de las actividades productivas del país comenzaron de esta semana que termina el sábado próximo, como lo confirma la información del principal parque de Zona Franca de Santiago, que se encuentra en un proceso acelerado de reactivación en estos momentos,
donde ya operan 40 de las 80 empresas instaladas. Aunque muchas de esas fábricas no operan a toda capacidad con la cantidad de trabajadores que lo hacían antes, ya que los 22.000 empleos que laboran en estos momentos lo hacen unos 7.000, destacaron las autoridades del Zona Franca. Bien. La OEI dice que la respuesta a la pandemia en República Dominicana ha sido de las mejores de la región. Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, tienen que fajarse con los políticos de aquí porque esa no es la opinión de ellos. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, destacó este sábado el manejo dado por el país ante el impacto del COVID, calificándola como una de las mejores de la región. En conversación telefónica con Diario Libre desde Madrid, Jabonero explicó que la Organización de Estados Iberoamericanos ha realizado una serie de investigaciones que documentan la realidad actual en América Latina de cara a la actual crisis sanitaria en el ámbito educativo, cultural, científico, y felicitó al país por los esfuerzos encaminados a la continuidad de la cuarentena. Es bueno que se sepa que si es cierto que los contaminantes comenzaron en noviembre, aquí nos enteramos en marzo, específicamente marzo 12, lo que significa que aquí, por la condición de la isla, por el turismo, que no es el de Haití, por la cantidad de dominicanos que circularon entre noviembre y febrero, llevaron y trajeron ese virus, lo que significa la alta incidencia que tuvimos con respecto a otros países. Muchos dominicanos residentes en Estados Unidos, muchos dominicanos que viajaron y sobre todo que recordemos que el primer caso fue un turista y el segundo caso fue una que regresó de Europa. Es una muestra clara de por qué aquí tuvimos problemas. Soldados sellan la frontera. Informes provenientes de Haití establecen que el letal coronavirus ya se ha esparcido en 9 de los 10 departamentos de Haití, lo que para el gobierno dominicano es una amenaza desde el punto de vista sanitario. Se dijo que cuando los organismos de inteligencia informaron de la situación, el Ministerio de Defensa decidió reforzar la frontera despachando una fuerza adicional de soldados. El jueves Haití reportó 12 personas fallecidas y 129 casos confirmados. El gobierno aquí reiteró que no va a flexibilizar las medidas de prevención. Oigan esto, el gobierno dominicano advierte que no va a flexibilizar las medidas de prevención. Es decir, que todo el mundo esperaba que el gobierno flexibilizara esas medidas y Montalvo, a través de el anuncio, dice que el gobierno no los flexibilizará y que mantendrá todas las directrices como hasta ahora, y dijo que la curva de la pandemia en varios países del continente se está aplanando, pero aún la situación no está estable ni lista para volver a la normalidad. Una situación que hay mucha presión popular y de negocios que ya no dan más. Por primera vez, República Dominicana realiza más de 2.000 pruebas del COVID. Mientras más pruebas, más casos aparecen. Y más baja el índice de letalidad. Exactamente. Sí. El Ministerio de Salud Pública informó el sábado que el total de muestras procedentes del coronavirus ascendió a 40.591, siendo 2.048 las realizadas durante el viernes, logrando así el plan contemplado. Rafael Sánchez Cárdenas, ministro, había informado que en días pasados que la meta propuesta para realizar diariamente son 2.000 pruebas, lo que se otorgó el viernes, lo que se logró el viernes por primera vez. Por otra parte, afloran diferencias entre el Cabildo de Santiago y algunos distritos municipales de ese municipio. A menos a 15 días de juramentarse las nuevas autoridades,
Ya el nuevo distrito municipal de Santiago Oeste, ubicado en el centro de la ciudad, las acusaciones de los funcionarios del ayuntamiento del municipio comenzaron a aflorar. El ayuntamiento del municipio de Santiago informa que han venido presentándose acontecimientos que llenan de preocupación esa entidad. Bueno, es la forma de ese equipo tomar posesión. El PRM denuncia una campaña difamatoria. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta a lo que ellos están haciendo. Es una campaña difamatoria a la difamación que yo estoy haciendo. Bien, el PRM acusó este sábado al PLD de procurar adeptos políticos a través de una campaña criminal dolosa y engañosa. El acusado de patrocinar actos contrarios a la ley y a las buenas costumbres, la denuncia la hizo el alcalde del municipio cabecera de la provincia de La Vega y el secretario de Asuntos Municipales del PRM, Kelvin Cruz, quien reprochó las acusaciones del PLD. Bueno, eso es lo que hay. Vamos un poquito a lo internacional, doctor. Dice que Seúl vuelve a cerrar sus bares, clubes y discotecas después que la había abierto, porque se repuntó el contagio en Corea. Eso es Corea del Sur. Por eso es que recomiendan tener cuidado con el asunto de la reapertura, ser cuidadoso, porque mientras el virus esté circulando hay riesgo. Bueno, ellos se adelantaron. Suecia, que ha hecho un plan rarísimo, pero ya tiene 3.000 muertos con el plan ese, y es que ellos no tomaron ninguna medida. Dejaron que los ciudadanos... Ellos tienen un distanciamiento, lo que ellos le llaman un distanciamiento suave. Hay algunas cosas que no están funcionando, pero la mayoría de las actividades están abiertas. Por ejemplo, los restaurantes en Suecia están abiertos. Están abiertos. Lo que ellos... Y todos los negocios están abiertos. Ahora ellos particularmente tratan de distanciarse, pero aún así ya hay 3.000 muertos. Sí. Aunque el que organizó la respuesta de Suecia a la pandemia, él se defiende diciendo, nosotros no tenemos esas medidas restrictivas como la tienen otros países. Sin embargo, en el caso de España, en el caso de Gran Bretaña, que sí tienen esas medidas, ellos tienen más contagiados y tienen una tasa de letalidad más alta que la nuestra. Bien. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al presidente colombiano de estar implicado en una incursión armada. Este pleito yo quiero dejarlo tranquilo. Yo no sé si ustedes quieren hablar de eso. Se la pusieron cómoda Maduro ahí. No, a mí lo que me gustó fue la respuesta del gobierno colombiano. Sí, pero tenemos unas lanchas de ustedes militares, esas se movieron. Como ellos tienen una frontera, la arrastró la corriente y la llevó. Búscame otro que no sea de vaquero. Eso fue una chapuza lo que hicieron. Sí, los colombianos, sí, le buscaron una. Estados Unidos sobrepasa 77.000 muertes con 1.28 millones de contagiados. Ya tú sabes, eso es Johns Hopkins a las 8 de ayer. 77.000 muertos. Y Francia prolongó hasta el 10 de julio el estado de emergencia. Mientras en la República las autoridades sobrepesan la flexibilidad de reabrir actividades impuestas por la Asamblea Nacional de Francia, este sábado la prolongación del estado de emergencia hasta el 10 de julio. Ellos se van a pasar nuestras elecciones en estado de emergencia. Eso es importante porque en aquellas naciones donde hay muchos dominicanos, como España, Italia y Estados Unidos y Puerto Rico, si hay estado de emergencia, los gobiernos no van a permitir votaciones de países en el extranjero que voten allá localmente. Claro que no. El líder de oposición, Guaidó, dice que a Maduro, si le es valiente, que lo detenga. Ajá. Si eres guapo, ven, búscame. No tengo nada que decir. Tiene el respaldo incondicional de Donald Trump. Bueno, ese es su pupilo.
Ahí eso es lo que hay. Ese es el problema que tiene cuando Estados Unidos está en elecciones. Hay muchos inventos. Eso de Venezuela fue el intento de anotarse un punto, llevando a Maduro preso para el territorio de los Estados Unidos. Esa es la intención. Bueno, nosotros tenemos ahora la segunda parte, que es informaciones y comentarios de nuestro, del doctor Carlos y mío, y que vamos a... Esto está en vivo, de 6 a 8 y un poquito más estará en vivo, y a partir de las 8 repetiremos el segmento para los que están acostumbrados a ver la revista a las 9 de la noche. De manera que vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo y regresamos de una vez.